Esto está claramente bajo por una disminución de qué podría estar bajo el hematocrito. ¿Qué es lo que disminuye para que el hematocrito esté disminuido? Está con una hemólisis, ¿no? Está bien, pero ¿qué es lo que le falta? Porque el hematocrito Los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos. Bien, tiene unos leucocitos normales, eritroblastos del 20%, o sea que tiene células inmaduras circulantes, plaquetas normales. ¿Qué significa que tenga reticulocitos del 30%? Está alto porque la médula está como... Entonces, ¿cómo llamamos a esta anemia? Anemia regenerativa. Regenerativa. Anemia regenerativa por el recuento de reticulocitos. Tipo de sangre BRH positivo, con una prueba de Coombs directa, positiva en 3 cruces, una glucemia relativamente normal, porque los recién nacidos manejan glucemias más bajas, pero miren el valor de bilirrubina total. ¿Cómo lo encuentran? Elevado. ¿A expensas de cuál? Indirecta, ¿no? La indirecta. Indirecta, sí, la directa está levemente aumentada. Muy bien. A expensas de la indirecta. ¿Y cómo se produce el aumento de la bilirrubina indirecta en sangre? Hemólisis. Por la hemólisis. Ok, en este momento yo quiero que dejen de hablar con monosílabos y empiecen a explayarse en sus respuestas como ustedes saben hablar. Porque en un oral, si vos respondés así, la respuesta queda incompleta. Entonces, hemólisis. No es ese. Destrucción de glóbulos rojos. ¿Cómo? Destrucción de glóbulos rojos. Ok, seguís hablando en monosílabos, digamos. ¿Qué pasa cuando hay hemólisis o destrucción de glóbulos rojos? Se libera bilirrubina indirecta. ¿Se libera bilirrubina indirecta? ¿Directamente se libera la bilirrubina, sí? Biliverdina, ¿no es? ¿Se libera biliverdina? ¿Qué es lo que se libera del glóbulo rojo cuando se rompe? Hierro. El grupo hemo. El grupo hemo. El grupo hemo. ¿Dónde está el hierro? ¿Cómo encontramos el hierro en el glóbulo rojo? En el grupo hemo. En el centro unido Formando el grupo hemo, está como hierro hemo. Entonces lo que se libera es la hemoglobina con el grupo hemo. ¿Y qué pasa con ese grupo hemo? Sufre la acción de la hemooxigenasa, ¿no? Ok, entonces por la destrucción del glóbulo rojo se produce el catabolismo del grupo hemo con la consecuente formación de bilirrubina indirecta en sangre. No hay una hemocateresis normal hepática o en el vaso acá en el sistema reticoendotelial, sino que está pasando en circulación. Ese es el problema. Entonces, si vos me decís que por destrucción de glóbulos rojos se libera bilirrubina indirecta, y es como que le falta un poco, ¿no? Lo que se libera es la hemoglobina y digamos, el catabolismo del grupo hemo de la hemoglobina tiene como producto final la bilirrubina indirecta, que además tiene pigmento, con lo cual, ¿cómo esperaríamos encontrar al chiquito? con la mucosa y la piel amarillenta. Muy bien, piel mucosa y escleróticas de color amarillento, perfecto, muy bien, muy bien. ¿Se entienden que las respuestas tienen que ser? Yo ya los voy así entrenando porque tienen que rendir un oral. Y no quiero que respondan glóbulos rojos. Destrucción. Fin. Bueno. Ay, no sé qué pasó, que me preguntaron y desaprobé. Bueno. Después le hicieron un estado ácido base, fíjense que la presión de oxígeno está en 65 milímetros de mercurio, este chiquito está en insuficiencia respiratoria. Bueno, ¿saben ustedes lo que es el APGAR? Sí, es un teste que determina las condiciones que el bebé recién nacido nació. Le miden la frecuencia cardíaca, el tono muscular. Ok, entonces es una evaluación clínica que lo que hace es utilizar ciertos parámetros para evaluar el estado de salud del recién nacido, ¿verdad? ¿Y cuáles son esos parámetros que se utilizan?
El color, sí, el aspecto, el pulso, El como aspecto, no. el color de la piel, El color de la piel, sí, el color de la piel es uno, sí. frecuencia cardíaca, Sí. El Eh, choro, ¿El qué? choro, El El reflejo. llanto. En llanto, realidad, sí. el llanto es la respuesta frente a estímulos. A Ah, eso tá. le llamamos llanto. Uhum. Es respuesta frente a estímulos. ¿Qué más? los reflejos El tono muscular, sí, y la respiración. exactamente. Entonces, si alguno de esos estuviera ausente, se puntúa como 0. Si estuviese alterado, se puntúa como 1. Y si estuviese normal, tiene una puntuación de 2. ¿Sí? En general, los chicos sanos, cuando nacen con una GAR de 9 como normal. Lo ideal es que sea 10, ¿no? Pero lo normal es que nazcan con una GAR de 9 porque siempre nacen con las extremidades levemente cianóticas por el cambio de sangre, por la recirculación y demás, que eso es fisiológico, resuelve un día, ¿sí? No pasa nada. El Apgar de 9 es un Apgar que está muy bien y el Apgar de 10 es el ideal. Ahora, cuando nosotros tenemos un Apgar entre 5 y 7, ¿sí? O sea, hasta 8 está bien. Entre 5 y 7 decimos que tiene una depresión moderada, ¿sí? De su estado de salud, ¿sí? Entonces, yo a partir de esa puntuación puedo tomar la decisión de hacer algunas maniobras para poder compensarlo, ¿sí? Ese chiquito. Y menor de 4 tiene una depresión severa, y va a necesitar medidas de resucitación mucho más invasivas. Muy bien. Esto como para que sepamos un poquito. Bien, entonces, ¿qué significa que este paciente tenga una anemia hemolítica regenerativa con una prueba de Coombs positiva? Ya tiene los anti-D pegados a sus glóbulos rojos, ¿no? Por eso la Muy distrofia. bien, muy bien. Perdón. Perdón, me está escribiendo el... Bueno, después le contesto. Y que sea regenerativa quiere decir que hay una respuesta medular con mayor Bien, producción eso de está muy bien. eritrocitos. Eso está muy bien, pero que tenga una prueba de Coombs, claro, por supuesto, que tenga una prueba de Coombs directa positiva, significa que... ¿qué significa? Que esto que decía Amanda, no, me quedé pensando porque justo el doctor Bertot me mandó un mensaje y me quedé como... significa que Anticuerpos. hay anticuerpos anti-D, como habíamos visto en el caso clínico de la madre, que han atravesado la placenta y se han adherido a la sustancia D de los glóbulos rojos del chiquito, ¿sí? Entonces, evidentemente, ¿cuál sería la causa de esta anemia hemolítica que tiene? Incompatibilidad de RH. Bien, una incompatibilidad de RH, es decir, los anticuerpos de la madre anti-D, que naturalmente y fisiológicamente lo formó porque tuvo una mezcla de sangre, atravesaron la placenta por tener un embarazo no controlado y entonces esos anticuerpos se adosaron. ¿Y esa anemia hemolítica por qué se produce? Si yo tengo inmunoglobulina G adherida a una superficie. Por una hipersensibilidad de tipo 2. Es una hipersensibilidad de tipo 2, perfecto, porque eso lo define, mediada por anticuerpo IgG y IgM, adheridas a antígenos de superficie específicos. Eso Pero porque la madre ya está sensibilizada también.
Sí, exactamente, muy bien. Pero ¿por qué hay hemólisis del glóbulo rojo? ¿Qué es lo que sucede cuando se unen anticuerpos de tipo IgG en una superficie? Activan el complemento. Se Complemento. activa la vía de complemento y se produce la lisis celular, ¿sí? Muy Y bien. opsonizan también, ¿no? O sea, puede ser fagocitadas y todo. También pueden opsonizar, ser fagocitados y demás, pero a mí me gusta más hablar de la parte de la lisis celular para que entiendan por qué tiene hiperbilirrubinemia, ¿sí? Porque el macrófago cuando fagocita toda la célula y entonces el hierro quedaría dentro del macrófago, que son reservorios de hierro, como lo vimos. Muy bien, muy bien. Entonces, vamos al pizarrón y vamos a recordar un poco esto de las pruebas de Kunz directa e indirecta, ¿sí? De qué se trataban. No sé que eran re aburridas estas clases, pero tenemos acá dos tarritos. Y entonces, vamos a hacer directa versus indirecta. ¿Qué era el suero de Kunz? Era un anticuerpo que iba en contra el anti-D, ¿no? Anti-D. Sí, en realidad es un anticuerpo anti-inmunoglobulina humana, que en este caso va en contra del anti-D. ¿Sí? Pero es una inmunoglobulina humana en general y busca esa específica que es el anti-D. Muy bien. En la prueba directa, yo como primer paso, echo el suero, la sangre de quién? Del bebé. Del bebé. Muy bien. Entonces tengo los glóbulos rojos del bebé. Y en la indirecta, el suero de la madre, ¿verdad? Sí. Y la madre también tiene los glóbulos rojos. Perfecto. Glóbulos rojos raros. Muy bien. Entonces la madre decimos que está isoinmunizada, es decir, que por mezcla de sangre generó anticuerpos anti-D que están en plasma circulando. Porque es imposible que estos anticuerpos se adosen a ningún antígeno de acá porque no tiene sustancia D. Muy bien. Y lo formó fisiológicamente. ¿Qué tipo de inmunoglobulina es el anti-D? IgG. Muy bien. Y entonces, acá está el problema, porque la IgG, Puede atravesar. la placenta. muy bien, perfecto. Entonces, lo que pasó acá es que estos anticuerpos se adosaron a la sustancia D de los glóbulos rojos del bebé, activando el complemento y generando esta hemólisis. Bien. Vamos a poner más de uno porque hoy me dijeron en la mañana, un solo anticuerpo IgG no es suficiente para activar la vía del complemento, solamente opsonizan. Es esquemático, ¿se entiende? Cuando dibujo uno, ni siquiera esto es una célula, es ni siquiera es un redondel, es algo. Yo acá leí en el Findcoin que una sola inmunoglobulina G no alcanza. No, está muy bien. Esquemático. Lo aclaro por las dudas porque van a romper. Bueno, y entonces yo, como segundo paso, le tiro ahí el suero de Kunz. Y el suero de Kunz lo que va a hacer es adherirse a estos anticuerpos, ¿verdad? Son Sí. anticuerpos, antianticuerpos. Muy bien. En realidad no sé si es por ahí o es por acá, no me acuerdo bien, chicos. No sé si es por la fracción constante o la
Tendría que mirar, tengo un gráfico acá, porque después... no, no sé. Bueno, o por la fracción constante o por la variable, da lo mismo. La cosa es que se empieza a formar, no da lo mismo, pero yo no me acuerdo. Se empieza a formar toda una red, ¿sí? Todo esto se empieza a formar una red. Entonces, cuando yo tengo que hacer un diagnóstico y observo después de un rato esta prueba, si esto se formó, ¿yo qué digo? Un indirecto positivo. Hubo aglutinación. Sí. Que hubo aglutinación, ¿no? Muy bien, hay aglutinación positiva, perfecto. Y acá también todo es, bueno, hecho el suero de Coombs, y el suero de Coombs se va a unir acá. Sí, entonces es por la fracción constante, ¿no? Porque claramente, si no, no sé cómo se diría. Sí, Bueno, no sé, capaz que se une así, qué sé yo. Bueno, entonces se arma toda una red acá. Y acá también hay aglutinación visible, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿cómo hago yo para cuantificar? ¿Cómo hacíamos para cuantificar esto? Porque esta es una prueba cualitativa. Se hace una dilución. Bien, eso se llama titulación, que consiste en diluir las dos muestras en todo lo que yo quiera y ver cuál es la máxima dilución posible en la cual yo observo aglutinación. Suponte que acá me da positivo y acá me da negativo. Entonces yo digo que la titulación es en esta dilución positiva. Porque si yo en esta dilución sigo viendo aglutinación, entonces tengo más cantidad de anticuerpos. Y si lo sigo diluyendo, entonces yo tengo que diluir hasta que me dé negativo. Y la positiva es la anterior. ¿Sí? Muy bien, muy bien. Perfecto, esta es la forma de cuantificar una prueba cualitativa. Perfecto. Muy bien, chicos. Está muy bien, está muy bien. Bien. Entonces, quiero que me expliquen con qué tipo de hipersensibilidad se paren. Como dice esa pregunta, ¿con qué tipo de hipersensibilidad se asocia esta enfermedad? Y que describan los mecanismos inmunitarios que participan en esa hipersensibilidad, no en la eritroblastosis fetal. Yo les estoy preguntando en esta hipersensibilidad de la que estamos hablando. Entonces, ¿cuál es la hipersensibilidad que corresponde? Muy bien, de tipo 2. En una hipersensibilidad de tipo 2, ¿cuáles son los mecanismos inmunitarios por los cuales se produce? En ese caso, la madre No, en este caso no, en general. La madre ya está sensibilizada, entonces No, ya tiene en general, no estoy hablando de la eritroblastosis fetal, estoy hablando de cualquier hipersensibilidad de tipo 2. Tenemos células dendríticas, ¿no? Que por los RRP se reconocen las PAMP, ¿no? No sé, entonces. Muy bien, está muy bien que no sepas, sí lo sabes, pero vamos a ordenar la información. Vamos a ordenar la información. Yo por eso les traje. Me sale complemento nada más. No entiendo como bien la pregunta. La leí, es la 6. Es la forma de interpretarla. Muy bien. Entonces, lo primero que tenemos que decir cuando hablamos de una hipersensibilidad de tipo 2, tenemos que decir que está mediada por la unión de anticuerpos de tipo IgG o IgM específicos contra antígenos de superficie. Y ahora sí, me podés explicar cómo se forman los anticuerpos. Los antígenos de superficie pueden ser, en este caso, por una isoinmunización y que en realidad
Es una hipersensibilidad de tipo 2 porque el antígeno es de superficie y porque está mediada por IgG o IgM. Pero, ¿es autoinmune esta patología, la eritroblastosis fetal? Porque los anticuerpos que hizo la madre, los hizo de forma fisiológica, digamos. Solo que atravesaron la placenta. Y es obvio que esos anticuerpos se van a unir a la sustancia D. ¿Sí? Entonces, es una inmunopatología porque está mediada por anticuerpos de IgG o IgM que se unen a antígenos de superficie. También puede pasar, Amanda, que uno forme autoanticuerpos contra antígenos de superficie. Y ahí es una hipersensibilidad de tipo 2, de tipo autoinmune. ¿Sí? Ahora, lo que define a una hipersensibilidad de tipo 2 es lo que habíamos dicho en la primera clase, mediada por este tipo de anticuerpos que se unen a antígenos de superficie y provocan la lisis celular, por ejemplo. ¿Se acuerdan que habíamos visto el ejemplo de la tiroiditis de Graves, la tiroiditis autoinmune, que eran anticuerpos que se adosaban a los receptores de TSH y los estimulaban, y entonces eso aumentaba la producción de hormonas tiroides y en vez de destruir a la glándula tiroides, lo que producía era un hipertiroidismo autoinmune llamado enfermedad de Graves. ¿Se acuerdan? Genial. Bien, no siempre tiene que ver con la destrucción de la célula, para que sepan, puede haber otros tipos de mecanismos, pero siempre está mediado por una IgG o una IgM dirigida hacia antígenos de superficie. Profe, una cosa no entendí. Entonces, ¿esta hipersensibilidad puede ser autoinmune o no? O sea, puede ser de las dos formas. Y lógico, porque ¿a vos te parece que la eritroblastosis fetal es una enfermedad autoinmune? No, claro, por eso, y viendo los otros ejemplos, puede ser dependiendo del mecanismo, claro, de si yo presenté un antígeno propio y se activó el sistema inmunitario, entonces es autoinmune. Ahora, claro, si me cayeron los anticuerpos de mi vieja, y bueno. Claro. Es lógico que se unan, es lógico que se unan a la sustancia D de mis glóbulos rojos. ¿Sí? Perfecto, gracias. No, de nada. En general, todos los procesos de hipersensibilidad son de tipo autoinmune, ¿sí? Esta es una excepción, porque no es puramente autoinmune. La madre respondió fisiológicamente a la formación de anticuerpos, solo que no hizo controles durante el embarazo y esos anticuerpos atravesaron la membrana. Y hubo una IgG, o dos, que se unieron a la superficie del glóbulo rojo y provocaron la destrucción de esa célula. ¿Qué, Amanda? Te quedas mal. No estaba pensando, pero en ese caso específico de ahora del caso clínico, la madre ya tenía esos IgG como de memoria o de vida larga. Exactamente, tenía linfocitos B de memoria que le mantienen unos títulos de IgG anti-D para siempre. ¿Sí? O sea que todo el proceso hacia el ganglio, todo ocurrió en el aborto, en el primer aborto. Exactamente, cuando hubo mezcla de sangre en el aborto. Muy bien, sí. Exacto. Perfecto. Y ahí fue cuando hubo esta isoinmunización que tuvo la madre, la generación de estos anticuerpos anti-D. Pero es un proceso fisiológico ese. Entró una célula extraña, porque tenía antígenos que eran extraños, ¿sí? Como la sustancia D, y entonces generó anticuerpos. Está perfecto. ¿Sí? Lo que pasa es que como fue un embarazo no controlado, y justo son IgG, atravesaron la placenta y se adosaron a la sustancia D del bebé. No es autoinmune por definición, ¿sí? Nadie hizo nada malo, digamos. Nadie tuvo una inmunopatología. Se provocó una inmunopatología como consecuencia de la interacción de una inmunoglobulina de tipo IgG con antígenos de superficie. Ahora, si yo les preguntara cuál es el mecanismo inmunológico por el cual se produce una hipersensibilidad de tipo 1, ¿qué me responderían ustedes?
¿Puedes repetir? São, que são, perdão, que são mediados por imunoglobulina C. Que se forman ¿por qué? ¿A partir de qué? Contacto con alérgenos. A partir del contacto con un alérgeno, es decir, un antígeno inocuo. Y a partir de ahí, entonces me empiezan a explicar, bueno, los anticuerpos se forman de esta manera, esta hipersensibilidad tiene dos fases, primero la desensibilización, que es asintomática, donde se forman los anticuerpos. ¿Cómo se forman los anticuerpos? Yo te cuento cómo se forman los anticuerpos. Los anticuerpos se forman de esta manera, ¿sí? Porque esa célula dendrítica está presentando ese alergeno en el ganglio en un perfil de interleuquina 4, activando un perfil de secreción TH2, después en el perfil de interleuquina 21, generando un TH folicular con la primera interacción TB, porque previamente el linfocito B se diferencia. Digo todo eso y no me preguntan más de inmuno. Exacto. Y hablas acá de la interacción TB con moléculas coestimuladoras. ¿Qué es el switch de isotipo? El centro germinal y todo eso. ¿Qué es el switch de isotipo? Que dependiendo de este ambiente de interleuquinas, ¿sí? Yo voy a tener, en este caso, para una inmunoglobulina G, tengo interferón gamma, ¿sí? Obviamente que no se van a activar TH2 en una hipersensibilidad de tipo 2, pero bueno, digo, esta es la presentación de las hipersensibilidades. Entonces, muy bien, Roberta, la de tipo 1 está mediada por inmunoglobulina E, que se forman a partir del contacto con antígenos inocuos, que los llamamos alergenos. Estas sí son reautoinmunes, ¿sí? Tienen trastornos genéticos. ¿Por qué? Porque el sistema inmune se pone activo, se activa frente a estímulos donde no debería. Entonces sí, es algo autoinmune, es una inmunopatología. Muy bien. Y después me hablan de la fase efectora, ¿no? Porque me cuentan que las inmunoglobulinas C, cuando se forman, se van a dosar por su fracción constante a los receptores de las células granulocíticas y quedan a la espera del segundo contacto. O sea que las inmunoglobulinas C se formaron con el primer contacto con el antígeno. Muy bien. Ah, qué bien. Y en el segundo, no, el segundo tiene una respuesta inmediata. ¿Por qué? Porque se degranulan las células granulocíticas que tenían estos anticuerpos y entonces liberan esto, que tardan minutos en actuar. Por eso, por ejemplo, las crisis asmáticas son tan inminentes, ¿sí? La tiene el paciente, no es que dice, me parece que voy a tener, no tiene pródromos, digamos, ¿sí? Bueno, estas son las cosas que yo quiero que ustedes tengan en claro de cómo son los mecanismos inmunológicos. Y a partir de ahí uno puede empezar a explayarse y a explicar. Pero primero tienen que hacer la presentación, ¿sí? Así como en la clase pasada me corrigieron diciéndome que no alcanzaba una sola IgG para activar el complemento, yo cuando les pregunté esto mismo, me respondían, bueno, la hipersensibilidad de tipo 1 se caracteriza por tener dos fases. No es la característica. La característica es lo que dijo Roberta, es esto. La característica de la 2 es esta. Y la característica de la 3 es esta. Y la de la 4 es la activación de las células. Porque ahí entonces nos podemos ubicar y podemos decir, ah, bueno, entonces ahora, ¿cómo activo estas células? ¿Cómo formo estas inmunoglobulinas? Que si el antígeno es soluble, entonces, se formaban los inmunocomplejos que se depositaban. Y todo eso lleva, pero no la caracteriza el depósito de inmunocomplejos. La caracteriza esto como proceso inmunológico. Y esta es la consecuencia. ¿Quedó claro entonces cómo tenemos que explicar? Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, el resto, ya todas las preguntas ya las vimos todas. ¿Se puede, una madre RH negativa sensibilizada, puede tener hijos? Sí, pero tiene que aplicar el RH o GAN, ¿no llama? Así. Gamma globulina anti-D. Entonces lo que vos haces es, durante el embarazo le das gamma globulina anti-D y lo que haces es neutralizar a sus anticuerpos anti-D
y no hay ningún problema y no pasa ningún anticuerpo a través de la placenta, ¿sí? Profe, pero hay un límite de tiempo, ¿no? Para la aplicación. Sí, sí. Por eso ahí te dice, en el 6º mes, recién fue a la primera consulta y ya era tarde. Ya era tarde. Claro. De hecho, a las mujeres embarazadas, en la primera consulta, lo ideal es hacerlo antes de quedar embarazada, pero en la primera consulta, lo que se hace, aparte de un montón de cosas protocolarmente, es mandar a hacer un estudio de grupo y factor. ¿Sí? Y dependiendo de eso, ver si está isoinmunizada y dependiendo de eso, ver si hay que hacerle un tratamiento durante el embarazo. Se le aplica la gamma globulina, no tiene ningún tipo de efecto adverso, digamos, mínimo, ¿no? Pero no pasa nada. Y con respecto a la terapéutica del bebé, no nos vamos a poner a hablar ahora de pediatría, pero imagínense que si el bebé está en shock, hipovolémico, ¿sí? Porque prácticamente, pobrecito, no tiene sangre, entonces se le pueden hacer un montón de cosas. Plasmaféresis, una transfusión de sangre, plasmaféresis, porque yo le quiero limpiar toda esa sangre que tiene de esos anticuerpos de la madre, o le puedo dar... bueno, y con respecto a la hiperbilirrubinemia, ¿por qué me preocupa la hiperbilirrubinemia neonatal? Porque puede atravesar la barrera hematoencefálica que no se terminó de desarrollar y se puede ubicar en ciertas estructuras como los ganglios y demás. Los ganglios de la base, se depositan los ganglios de la base. La bilirrubina indirecta, muy bien, y entonces genera un daño neurológico Kernicterus, por ejemplo, era un ejemplo que vimos. Perfecto, yo tengo que evitar que tengan kernicterus, entonces eso también lo tengo que tratar, luminoterapia, lo que necesite, ¿sí? Obviamente va a necesitar oxígeno, este chiquito está en insuficiencia respiratoria, no sabemos si oxígeno en máscara, oxígeno en bigote, oxígeno en asistencia respiratoria mecánica, digamos, bueno, va a haber que expandirlo, obviamente, porque no tiene líquido dentro de su cuerpo, ¿verdad? Entonces, bien, las medidas terapéuticas son muy, muy, muy variadas. La taquipnea sería una compensación de una acidosis metabólica que está... La taquipnea la tiene por la anemia, porque no tiene oxígeno transportándose. Entonces empieza a respirar más y obviamente que eso le va a dar en realidad tendría que dar una alcalosis respiratoria, ¿no? Porque yo me estoy lavando de oxígeno, pero tiene una acidosis, el bicarbonato está bajo. El bicarbonato está normal el bicarbonato, está levemente acidótico, pero 7,3, la verdad que 7, no me preocupa el pH que tiene el paciente, me preocupa la presión de oxígeno, la verdad. La presión de dióxido está normal y el bicarbonato está normal, ¿sí? La verdad es que yo en un paciente que está hiperventilando de esta manera, lo que esperaría encontrar es una presión de dióxido de carbono muy baja y un pH alcalino, ¿verdad? Entonces tendría una alcalosis respiratoria este chiquito. Pero bueno, se ve que ya no está respondiendo a casi nada. Tiene un ACAR realmente muy bajo. No importa, chicos, igual esto es más... ya más adelante ya lo van a analizar bien. Así que yo quiero que estudien las hipersensibilidades de esta manera, como les dije hoy. Bueno, ¿alguna duda, consulta? Bueno, les cuento.